Hola, vamos a continuar el vídeo para confeccionar nuestra API REST de la base de datos de juegos del Spectrum, que vamos a continuar de hecho el vídeo anterior, en la cual instalamos el proyecto, nuestro proyecto para la API, confeccionamos todas las rutas que tenían que ver con la consulta de, de recursos, de tipos y de juegos, y vamos a continuar en este vídeo, vamos a ver los recursos para alta, modificación y baja de un juego. Y luego, pues, si queréis añadir vosotros por vuestra cuenta los recursos de alta modificación y baja de tipo, pues va a ser muy similar o incluso más sencillo, puesto que los tipos no tienen imagen asociada y estos se encuentran en la tabla de juegos. Vale, pues vamos a editar primero nuestro fichero de rutas y vamos a añadir un nuevo endpoint. Vamos a añadir los tres endpoints, el fichero API. Recordad que en una API REST con Laravel no se utiliza el fichero web.php, sino el fichero api.php con toda su infraestructura y librerías asociadas que instalamos en el anterior vídeo. Vale, pues vamos a crear unos nuevos endpoints o rutas exclusivamente para, vamos a llamarle operativa CRUD de juegos. La consulta es una operativa CRUD, pero ya la tenemos resuelta. Vamos a crear para las tres operativas que vamos a ver ahora. Vale. El alta de juego. Pues el alta de juego utilizará el verbo post. La ruta será juegos, es alta de un recurso. Recordad que cuando confeccionamos la plataforma con las correspondientes vistas Blade, si no recuerdo mal, a la ruta le llamamos barra juegos barra alta, pero los verbos, el alta, el verbo, bueno, alta, la acción, que quiero decir, la acción que queríamos realizar, con API REST, si seguimos la nomenclatura REST, las rutas únicamente contienen recursos, identificadores de recursos, no contienen nunca acciones, ni juegos alta, ni juegos modificación, ni juegos baja. Simplemente post, que ya indica que va a ser un alta, y el recurso que queremos dar de alta, que es juegos. Le vamos a asociar el controlador, que va a ser el mismo. No nos vamos a crear un controlador nuevo, el juegos controller, o sea, ya este controlador ya lo tenemos. Y sí que vamos a asignar un método nuevo que le llamaré alta juego o alta juegos. Vale, voy a hacer un copiar-pegar para ir un poquito más rápido y que este vídeo no sea tan extenso como el primero. La operativa para la modificación. Pues la operativa para la modificación le asignaremos el verbo put. La ruta es el recurso y el identificador del recurso a modificar. O sea, el identificador de recurso que quiero modificar, del juego que quiero modificar, que corresponde por lo tanto a su clave primaria, siempre nos va a llegar en la URL. Pues esta ruta recibirá un parámetro que le llamaremos ID. Y para ser súper originales, al método le llamaremos modificación juegos. Y la tercera ruta, la de borrar, utilizará el método delete. El recurso a eliminar, a borrar, también nos tiene que llegar por la URL, por tanto a este recurso hay que añadirle en la ruta el identificador del recurso, la clave primaria del juego a eliminar, y el método será pues alta modificación baja juegos o borrar juegos o como queráis llamar al método. De forma que ya tenemos nuestro fichero de rutas. Vale, pues vamos a editar el controlador, juegos controller, en el cual únicamente tenemos un método que es el consulta juegos, podemos añadir el método alta juegos, que no recibe por supuesto ningún parámetro de entrada, el fichero de rutas. En principio lo podemos borrar. ¿Y aquí qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, en el fichero de alta, pues recuperar los datos del formulario. Bueno, formulario no tenemos.
No tenemos un formulario en una vista Blade como en el proyecto anterior. Se supone que en algún lugar de la galaxia hay un formulario que pertenece a un frontend de un dominio externo, un dominio a nuestra aplicación, en el cual se han capturado los datos y esos datos se ha utilizado una petición, normalmente se utiliza una petición asíncrona para que nos lleguen, para que sean enviados a nuestra API REST y esta API REST los pueda recepcionar. Por lo tanto, la recepción de los datos, aunque no tengamos formulario propio, sí que nos van a llegar dentro del objeto, del objeto request que ya conocemos, que hay que incorporar. Recordad, es un objeto, una clase que pertenece más que un objeto. Este es el objeto que se instancia a partir de esta clase. La clase está en la librería, en una de las librerías dentro de la carpeta vendor y por supuesto hay que incorporarlo. Bueno, pues aquí tenemos los datos del formulario que los vamos a extraer. Ya digo, del formulario que se haya utilizado externamente para capturar estos datos. Los datos que nos llegan en la petición a nuestra API, que pueden ser de un formulario o directamente se han enviado desde un fichero en formato JSON. Vale, pues estos datos los vamos a recuperar. Vamos a crear una variable datos de este objeto request. Los datos los recuperamos utilizando el método all como ya conocemos del proyecto anterior. Vale, aquí es curioso, bueno, curioso, es lo que tiene trabajar con un framework. No es que si nosotros enviamos los datos desde un formulario externo, seguramente los enviamos en formato JSON, porque esos datos se capturan desde un formulario, seguramente se han empaquetado en forma de objeto y se tiene que enviar ese objeto al servidor para que la aplicación correspondiente recoja los datos y haga algo con ellos. Claro, si los enviamos en formato JSON, si se envían desde un formato JSON, el formato JSON, recordad, es un formato de tipo texto que entienden la mayoría de lenguajes de programación modernos, de tecnologías modernas, y tienen sus propias herramientas, sus propias funciones para traducir JSON a un array de objetos o un objeto. Todo esto, cada lenguaje tiene sus propios comandos, sus propias funciones. Vale, pues si recibimos un JSON, se supone que tenemos que traducir ese JSON a un formato que el servidor entienda, que un servidor Apache, que PHP entienda, le hace array de objetos a objeto. Vale, pues con Laravel eso no es necesario porque el middleware de Laravel se encarga automáticamente. Si recibe un JSON, automáticamente nos lo va a traducir al formato que requiere el servidor, de forma que el recuperar los datos que nos lleguen utilizando este objeto, esta clase request, no tenemos que hacer ninguna acción previa. Ya Laravel sabe en qué formato llegan los datos, ya veremos cómo lo sabe. Esto me tocará otro vídeo para resolver estas dudas que podáis tener. Bueno, lo sabe por arte de magia, no. En programación no hay magia, por lo tanto todo obedece a instrucciones o que en algún momento le proporcionamos al framework, en algún momento. Por lo tanto, en algún momento haremos algo para que Laravel sepa que llega un JSON y que tiene que transformarlo a un array de objetos, un array o un objeto. Vale. Esta es la forma de recuperar todos los datos de tipo texto. Recordad, request all, pero no olvidemos que el alta de juego nos puede llegar una imagen y de esa imagen necesitamos dos cosas, el nombre de la imagen y la imagen en sí, el archivo de la imagen. Por lo tanto, vamos también a crearnos una segunda variable que utilizando el mismo objeto request recuperaremos la imagen, que para no cambiar, que la vamos a llamar portada, porque si se llamaba portada en el proyecto que hemos realizado antes con vistas, el nombre y en la base de datos, en la tabla se llama portada, no vamos a cambiarle aquí el nombre, vamos a seguir con las mismas nomenclaturas. Vale, pues aquí obtenemos los datos y aquí obtenemos la imagen, los datos de tipo texto y aquí la imagen. ¿Qué tenemos que hacer? Pues validarlos. No importa que esto es una API REST, no tiene vistas, pero al igual que en el proyecto con las vistas Blade validábamos los datos que nos llegaban del formulario, aquí también los vamos a validar.
y mucho más. Es que aquí muchísimo más que nos vamos a validar. Porque fijaos que en el proyecto anterior las vistas estaban confeccionadas dentro del propio proyecto. El propio proyecto Laravel, utilizando las directivas Blade y las plantillas Blade, confeccionábamos las vistas, pertenecían al proyecto, al propio dominio. O sea, eran nuestras. Aquí las vistas no van a ser nuestras, las vistas están fuera del proyecto. Estarán confeccionadas normalmente con HTML y CSS porque para utilizar una API Laravel suelen utilizarse con proyectos web, con frontend web, pero son vistas que estarán en un dominio externo, realizadas con HTML y CSS nativo, con Vue o con Angular o con React, pero que no estarán integradas directamente en el proyecto, razón de más para validar los datos, porque ni siquiera sean nuestras. Por lo tanto, vamos aquí a validar los datos. Validar datos. Para validar datos vamos a utilizar de los dos procedimientos que conocimos en el proyecto anterior, que teníamos o bien utilizar la clase validator o bien utilizar el método validate del objeto request, pues aquí no tenemos mucha elección, porque recordad que el método validate del objeto request, si algo era muy cómodo, porque si algo fallaba, si alguna validación, alguna regla de validación no se cumplía, automáticamente nos retornaba a la vista anterior pasando los errores de validación, los mensajes de error que correspondía a cada regla y los datos que se han utilizado, los datos que hemos recibido del formulario, para luego en el formulario volverlos a mostrar. Pero claro, eso nos iba muy bien si teníamos una vista, pero aquí la vista la tendremos, pero no la controla Laravel. Por lo tanto, aquí no tenemos más remedio que si hay algún error de validación, si alguna regla de validación no se cumple, recuperar todos los mensajes de error asociados a las reglas y enviarlos en formato array, enviarlos en un array en formato JSON, con un estatus que no va a ser el 200, será otro estatus distinto que nos diga, bueno, es que ha habido errores. Por lo tanto, aquí necesitamos el control de los errores y para eso necesitamos la clase validator. No podemos utilizar el método validate del objeto request. Lo que sí que vamos a necesitar en ambos son las reglas de validación. Por lo tanto, nos vamos a crear una variable que le llamaremos reglas y las reglas de validación pues son exactamente las mismas que en el proyecto anterior. No voy a recuperar el proyecto anterior para hacer un copiar-pegar, lo podríamos hacer sin problemas, pero bueno, vamos a hacer un poco de memoria. Teníamos el título, no, el nombre, título del juego, el nombre del juego. En el nombre del juego es obligatorio, required. Creo que añadimos una regla que tuviera un máximo de 60 caracteres o 80, da lo mismo. Y además, como ya tenemos el conocimiento y las formas, el cómo incorporar reglas de validación del proyecto anterior, pues aquí vamos a probarlas todas de una. El nombre del juego es una clave única en la tabla, por lo tanto vamos a decir a Laravel que antes de intentar construir la sentencia insert nos valide que el nombre no existe en ninguna otra fila. Y esto se hacía con la regla unique, en la cual indicamos en qué tabla tiene que validar que no exista este nombre, que es en la tabla juegos, y cómo se llama la, la clave primaria donde tiene que validar, bueno, clave primaria, perdón, la columna donde tiene que validar que el nombre no se repita. Y ojo con no dejar espacios en blanco. Voy a dejar el espacio en blanco a propósito, porque más que nada porque es un error muy común. Lo teníamos que haber comentado cuando hemos desarrollado el proyecto anterior y no lo hicimos, pero lo voy a hacer ahora. Más que nada porque es un error muy común cuando se escribe y sobre todo cuando hay separadores, y las comas es un separador, para facilitar la lectura, pues dejar el espacio en blanco. Y bueno, pues un espacio en blanco es inofensivo y, y se lee mejor. Pues ya veréis que no es nada inofensivo este espacio en blanco. Lo voy a dejar a propósito lo voy a dejar. Vale, aquí la coma. El siguiente era el nombre, el año. El año es obligatorio, tenemos que informarlo.
el mínimo era el 1975, no lo sé, no me acuerdo de memoria, pero da lo mismo. El máximo, vamos a poner 2030, por si acaso, creo que recordar que os comenté, bueno, y para los nostálgicos, igual alguna compañía continúa haciendo juegos para el Spectrum, no ya para el microordenador, sino para emuladores de PC, que es lo que suele pasar. Y con estas dos validaciones es suficiente. Vale, la compañía, pues también es obligatoria, y vamos a poner solo obligatoria. Podemos poner también que tenga un mínimo de caracteres y un máximo, pero ya veis cómo funcionan para ir un poquito más rápidos. La sinopsis también require. Recordad que la sinopsis es un máximo de 3000, pues podemos también añadirla. Máximo 3000 caracteres. Nombre, año, compañía, sinopsis, el ID tipo. Vale, pues el ID tipo, la clave foránea, el tipo de juego, pues también es obligatorio. Tiene que ser numérico, obligatoriamente. Aquí podemos añadir todas las reglas que queramos. Eh, Tiene que ser mínimo uno. Esta regla no la pusimos, creo, en el proyecto anterior, pero la añadimos ahora. Las claves foráneas empiezan en uno y acaban, pues no hay límite, pero no pueden ser cero y números negativos. Y sobre todo, validar con el exist que exista en la tabla tipos para la columna ID tipo. Perdón, tipos. Ay, perdón, estoy poniendo aquí unas comillas que no debo. Y creo que con eso, aquí me falta un punto y coma. Bueno, también vamos a validar, ya que estamos, y es gratis, la portada. La portada, recordad, no es obligatoria, por tanto no podemos utilizar el atributo require, pero sí indicar que si nos llega un archivo que sea de tipo IMAX y concretamente que sea de tipo JPG. A ver, si queremos cualquier tipo de imagen, no añadís esta validación, no añadiremos esta validación MIMES JPG. Pero en mi caso quiero que solo se admitan ficheros JPG, pues añado JPG, o si queréis JPG o JPEG o GIF. Aquí podéis separados por comas todos los tipos de imagen que aceptaríamos en la API. Y también, por precaución, vamos a indicar que como máximo sean 300K. Esta unidad viene en kilobytes, porque no nos suba un archivo de 3 megas o de 30 megas, porque no lo vamos a admitir. Vale, pues aquí tenemos las reglas de validación. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlas y ya directamente no vamos a asignar mensajes de error. Vamos a utilizar los mensajes de error que vienen con Laravel en la carpeta lang, que no la tenemos publicada. Por lo tanto, si tuviéramos que rectificar alguno, cambiar alguno o añadir una carpeta de lenguajes en castellano, tenemos que hacer pública esa carpeta. La carpeta lang está dentro de la carpeta vendor, en algún lugar dentro de la carpeta vendor, no nos interesa, pero no vamos a definir mensajes de error personalizados para estas reglas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crearnos una variable validator y aquí vamos a ejecutar de la clase validator, que es illuminate support facades. Vamos a ejecutar el método validate. El método make, perdón.
un método make, que tiene tres parámetros: los datos a validar, las reglas a utilizar, y si tuviéramos unos mensajes personalizados en formato de array asociativo, añadiríamos el tercer parámetro con los mensajes, pero ya os he dicho que vamos a utilizar los que vienen con Laravel. Y aquí preguntamos si las validaciones fallan, si algo va mal, si este objeto, cuando ejecutamos su método fails, nos devuelve un true. Si nos devuelve un true, es que algo ha ido mal. Alguna regla de validación ha fallado. Vale, ¿qué es lo que hacíamos antes? Pues bueno, si abrimos el controlador que tenemos del proyecto anterior, simplemente para curiosear. Vale, aquí teníamos, bueno, podíamos abrir un copiar-pegar. ¿Qué es lo que hacíamos si fallaba el validador? Pues redireccionábamos a la ruta o a la vista de alta con el método withErrors. Nos aseguramos de que a la vista le llegue todo el array de errores, el array asociativo con todos los errores que se han producido, y además tenemos que enviar los datos que estábamos utilizando para que en las validaciones volverlos a enviar al formulario para mantenerlos en sus respectivos atributos value. Pero esto es cuando la vista pertenece al proyecto Laravel, pero ahora la vista no tenemos vista. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es enviar un array en formato JSON con todos los errores de validación. Aquí no necesitamos el return redirect. No es que lo necesitemos, es que no podemos utilizarlo. Aquí lo que tenemos que hacer es enviar una respuesta utilizando la función response que hemos utilizado en las consultas para enviar todos los datos asociados a las rutas que estábamos utilizando. La respuesta tiene que ser en formato JSON y en algún momento tendremos que vamos a enviar un array asociativo que se llame errores y un código HTTP que se llame, bueno, código HTTP no es que se llame, el código HTTP que se suele utilizar es el 400, que básicamente es que hay un error en la petición, que faltan datos, que los datos no son correctos, o sea, hay un error de validación, es que algún dato no está informado o no tiene el formato correcto. Pues enviaremos el status 400. Vale, pero el problema es de dónde obtenemos los errores, que no los aquí en el controlador, cuando tenemos una vista Laravel, no necesitamos realmente extraer los errores porque ya nos llegaban a la vista. Bueno, pues aquí necesitamos extraer los errores. Y para eso los extraemos, como no, del objeto validator. Es el único objeto que tenemos donde extraer los errores ejecutando un método que se llama getMessageBug y ejecutando el método all para extraer todos los errores. Recordad que esto lo comentamos también en el vídeo de la aplicación, que cuando Laravel realiza las validaciones utilizando esta clase, si el nombre está sin informar, pues bueno, le asociará el mensaje correspondiente a la regla de validación require, pero no se para, sigue validando el resto, de forma que al usuario le presentaremos todos los errores de una vez y no de uno en uno. Por lo tanto, necesitamos recuperar todos los errores que tengamos dentro de la clase validator si ésta ha fallado. Vale. El return, pues ya sabéis que el return lo que hace es salir del método y ya no se seguirá ejecutando lo que pongamos aquí. Y lo que pongamos aquí, pues es, si no ha habido errores, ¿qué tenemos que hacer? Pues estamos en el alta, si no ha habido errores, pues ya sabéis que tenemos, ahora ya lo haremos todo en el mismo vídeo, tenemos que hacer dos tratamientos, el tratamiento de los datos y el tratamiento de la imagen. ¿Qué pasa con la imagen? Pues si hemos recibido una imagen, puesto que la imagen es opcional, si esta variable contiene una imagen, no tiene el valor null. Recordad que si no enviamos una imagen, esta variable contendrá el valor null y por tanto se evaluará como false. Si se evalúa como true es que tenemos una imagen. Pues lo que haremos será recuperar el nombre de la imagen. Aquí crearemos una variable que se llame que lo hacíamos de esta forma, datos, portada.
Vamos a hacerlo con lo que ya estamos familiarizados. ¿Por qué datos portada? Porque cuando recuperamos aquí todos los datos, el atributo portada que nos llega contiene, si hemos seleccionado una imagen, contiene la imagen, o sea, el objeto imagen, el archivo. Este archivo ya lo estamos moviendo, lo estamos asignando a esta variable imagen. Por lo tanto, a partir de aquí el objeto portada, la clave asociativa portada de datos, la podemos sobreescribir ya no con el objeto imagen, no con el archivo imagen, sino únicamente con el nombre de la imagen, para luego realizar el alta de forma más sencilla. Bueno, pues este datos portada le vamos a asignar de nuestro variable imagen, ejecutando el método getClient_originalName. Le asignaremos el nombre de la imagen que se ha seleccionado. Una vez que tenemos el nombre de la imagen, lo que tenemos es que mover la imagen. Recuerda que cuando se sube una imagen, cuando nos llega una imagen del objeto request, queda temporalmente en una carpeta temp, un archivo temporal, con un nombre temporal, a la espera de que hagamos algo con ella. Si no hacemos nada, la imagen se perderá. O sea, le asignaremos el nombre de la imagen a esta clave asociativa que trasladaremos a la base de datos, pero la imagen en sí no la moveremos a la carpeta correspondiente. Vale, pues ¿a qué carpeta queremos mover la imagen? Pues a la carpeta public, esto no cambia, y a la carpeta public, que lo teníamos que haber hecho cuando hemos instalado el proyecto, cuando hemos creado el proyecto no lo hemos hecho, pero lo hacemos ahora en un momentito. En la carpeta public nos vamos a crear una carpeta img y aquí es donde queremos guardar la imagen. Pues esto lo hacemos de esta forma, igual que antes. Utilizamos la clase storage, illuminate support facades, el método estático putFileAs, la carpeta que queremos crear dentro de public, no queremos crear ninguna porque ya existe la imagen que queremos guardar, que la tenemos en la variable imagen, y el nombre de la imagen que lo tenemos en datos portada. Y cuando seleccionemos una imagen, ¿qué pasará? Pues que esta imagen, ya sabéis que no va a ir a la carpeta public img por defecto. Por defecto va a ir a la carpeta storage app, si no hacemos algo más. Y lo que queremos hacer no es que vaya a la carpeta storage app, porque aquí no quedará accesible. Si cualquier frontend que llame a nuestra API quiera utilizar estas imágenes, no van a ir a la carpeta storage. En la carpeta storage app no se pueden recuperar. Esa carpeta es privada del Laravel. No se puede tener acceso desde fuera del Laravel a esta carpeta. Sin embargo, todo lo que hay en la carpeta public sí que podemos tener acceso. Por tanto, la queremos en la carpeta public img. Y para ello editaremos el fichero de la carpeta config, el file system.php, y aquí esto lo vamos a duplicar para la clave local, esto lo dejamos comentado de recuerdo, y en vez de utilizar la función storagepath, utilizamos la función publicpath, y aquí el nombre de la carpeta dentro de public donde queremos que se guarde, que es la carpeta img. Una pequeña configuración que nos faltaba por hacer. Vale. Cerramos File System. Más cosas. ¿Qué pasa si no hemos seleccionado ninguna imagen? Pues si no hemos seleccionado ninguna imagen, automáticamente a datos portada le asignaremos la imagen por defecto, que es sin portada.jpg. Que esta imagen la deberíamos tener ya por defecto también dentro de la carpeta public app, public img, perdón. Y no, ahora mismo no tenemos ninguna imagen, por lo tanto lo que vamos a hacer es, vamos a public img, la carpeta, esta imagen sin portada.jpg, pues lo que voy a hacer es dejarla
en la carpeta public img y ya la tenemos ahí. Es la única imagen que tendremos por defecto en nuestro proyecto. El resto de imágenes se supone que según vayamos dando de alta juegos utilizando nuestra API REST irán añadiendo a esta carpeta. Pero al menos esta que ya la tengamos. Vale, pues siguiente paso. Pues el siguiente paso es el alta de la película en la base de datos, del juego en la base de datos. Vale, y para eso utilizaremos el modelo juego, el método create y aquí directamente nuestro array datos. Y aquí no hace falta que nos creemos un método de alta juego en el modelo, porque para poner esta línea de código en el método alta juego del modelo, pues ya lo hacemos aquí, directamente en una sola línea de código. Recordad que podemos hacerlo una única línea porque está en método create lo que necesita para poder asignar los datos que nos llegan a la API, a la tabla, es un array asociativo en el cual las claves asociativas coinciden exactamente con el nombre de las columnas de las tablas. Pero es que este objeto, este array datos, las claves asociativas que vamos a tener en este array datos, es un array asociativo, las claves asociativas van a coincidir exactamente con el nombre de las columnas. Por lo tanto, podemos hacerlo en una única línea y una vez que hemos dado de alta el juego, nos falta el return response JSON, siempre hay que enviar un JSON. Vale, y ahora os digo qué tenemos que enviar. Aquí hay que enviar algo y el estatus suele ser el 201. Cuando se crea un recurso, si todo va bien, en vez del 200 es el 201, el response. Me faltan los dos paréntesis, es una función. ¿Y qué enviamos aquí? ¿Podemos enviar un texto? Hombre, un texto no, vamos a enviar algo que se pueda convertir a JSON. Lo correcto cuando trabajamos con una API REST es que cuando se crea un recurso, una vez que se ha creado el recurso, que si todo va bien se creará en esta línea de código, se devuelva el recurso creado. Es decir, todos los datos del recurso creado. Y bueno, los datos ya los sé yo, porque son los que hemos informado, los que nos han llegado a la API, los que yo he informado supuestamente en un formulario, en un dominio externo. Yo sí, es cierto, pero no informamos todos los datos. Recordad que que esta tabla, la tabla juegos, tiene una columna que se llama fecha alta, que la informa automáticamente el sistema gestor con el current timestamp. Tiene otra columna que es la clave primaria que la informa el sistema gestor. Entonces, lo que se suele hacer en una API REST cuando se crea un recurso es devolver ese recurso. Una vez que se ha creado, devolverlo. Devolver todos los datos. Por lo tanto, aquí vamos a crearnos una variable que vamos a llamar juego. El método create, si todo va bien, automáticamente nos va a devolver el recurso que acabamos de crear y aquí vamos a enviar esa variable que es un array asociativo transformado a JSON. Y ya tendríamos el alta, salvo error u omisión, porque lo hemos escrito todo sin probar absolutamente nada. Y ahora pues vamos a probarlo a ver si funciona o no funciona. Vale, pues para probarlo necesitamos algún formulario o alguna herramienta que nos permita enviar datos utilizando el método POST. Por tanto, olvidémonos del formulario, del navegador. Y mi consejo es que utilicéis una herramienta que se llama Postman. Vale, podemos utilizar lo que os he comentado antes, que era Recbean. Pero Recbean, si accedemos, nos va muy bien para probar. Aquí por ejemplo, podemos escribir las parejas clave-valor, pues el nombre del juego, el año, la compañía, con sus correspondientes valores. Aquí utilizar el método POST. Aquí poner la URL que sería localhost 8000 barra API barra juegos y probaríamos pues que todo funciona correctamente. De hecho, lo podemos probar, ya que he abierto Recbean, lo vamos a probar. Vamos a utilizar aquí unas parejas clave-valor. Vale, pues el nombre del juego. Pues el nombre del juego, nombre, dos puntos. Voy a ser súper original.
Vale, el año. Dos puntos. 1990. La compañía. La sinopsis. Sinopsis. Sin sinopsis. Nombre, año, compañía, sinopsis. La portada. No vamos a seleccionar portada. Por lo tanto, me temo que con estas cuatro: nombre, año, compañía, portada, si no fecha. El idiotipo, claro, importantísimo. La clave foránea, si no, no. Idiotipo, dos puntos, pues el 2 mismo. Bueno, el 3 seguro que existe. Existen todos, creo, del 1 al 31, pero del 1 al 9, perdón, pero por si acaso. Y aquí cerramos la llavecita. Vale, pues estamos simulando que esta información nos va a llegar de forma externa. Se supone que se ha capturado de un formulario, vaya usted a saber qué dominio, pero nos vale. El método que tenemos que utilizar es el post, y por supuesto el dominio es http localhost 8000 /api /juegos. Vale, y vamos a pulsar a send. Vale, y nos aparece un error 500, internal server error. Aquí nos aparece en contenido larguísimo, pero ya sabéis que el Laravel por defecto todos los errores nos los da con un aspecto visual bastante agradable, o sea, con un aspecto visual utilizando HTML y CSS, por eso os vemos en forma de documento HTML, pero igual aquí nos interesaría ver realmente lo que veríamos si estuviéramos ejecutando Laravel no desde Recbean, sino directamente desde el navegador. Bueno, pues si os vais aquí, creo que a RAW, aquí, perdón, a HTML, fijaos que aquí vemos lo que veríamos en nuestra pantalla. Nos dice column not found, columna título desconocida en la cláusula where. Vale. Y este error es el que os he comentado antes. Primero, que no se llama título, se llama nombre, es la validación. Está intentando Laravel realizar esta validación. La validación es que en la tabla juegos no exista un nombre, o sea, un título, el nombre del juego, que no exista en la columna nombre en ninguna fila. Había puesto columna título, claro, la columna título no existe, por lo tanto nos da el error. Vale, lo he corregido, no hay problema. Como nos mantiene los datos, vamos a volver a pulsar el botón de send. Nos sigue dando un internal server error. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, y fijaos que nos da lo mismo, el mismo error. Columna desconocida, nombre. Pero ¿os dais cuenta? Nombre, ¿cómo está? Si tenemos buena vista, veremos que nombre, estamos intentando acceder a una columna que se llama espacio en blanco nombre. Y es lo que os comentaba antes, que los espacios en blanco, cuando estamos codificando, indicando las reglas de validación, es cierto que ayudan a que se lean mejor, pero no los podemos poner, porque este espacio en blanco, aunque parezca absurdo, forma parte del nombre de la columna en la que queremos comprobar que no existe una clave duplicada. Vamos de nuevo a Recbean, a ver si ahora a la tercera va la vencida, pulsamos a enviar. Ahora nos aparece bad request. Ya no es el error que teníamos antes. Vamos a ver qué ha pasado. Y vemos que nos aparece el de año. Uy, vale, sí. El atributo año tiene que tener un mínimo de 1975 caracteres. Bueno, realmente, vamos a ver qué ha pasado.
Te- Llega sin acentos la información, o sea, el, el nombre del error nos llega en formato array, como podéis observar, es un array. Aquí dice el año. Regbin no muestra bien los caracteres que no sean ASCII, por tanto nos llega con caracteres de escape. Y la validación, la que nos está fallando es aquí, año mínimo 1975. Y la validación falla porque al indicar que el año es obligatorio, que es obligatorio, e indicar las reglas de validación min-max, efectivamente nos está validando que como mínimo sean 1975 caracteres y como máximo 2030. ¿Por qué? Pues porque nos falta una regla indicar al Laravel, cuidado que este atributo, esta clave asociativa que te va a llegar en datos, es numérica. Por lo tanto, la va a validar que esté entre este rango de valores, no que sean 1975 caracteres y máximo 2030. Vamos a añadirle el numeric. Volvemos por cuarta vez. Ahora nos aparece otro error, un 500, el mismo error. Está todo correcto. Pero voy a, que igual es un problema de refresco del Regbin. Esto es obligatorio, si no, lo que os ha comentado, si no nos va a validar que sea entre 1975 y 2030 caracteres. Vamos a probar ahora. Vale, 500, bad request, nos sigue dando el mismo error. Vale, pues lo que vamos a hacer es utilizar Postman. Es que Regbin no me está funcionando, no sé por qué. No está recuperando siempre la última petición. Imagino que detecta que estamos intentando volver a enviar la última petición y no llega a realizar la petición al servidor, a nuestra API, sino que vuelve a cargar los mismos datos de antes. Bueno, total, Regbin la íbamos a utilizar para, para ver que funcionaba el alta sin imagen, pero si tuviéramos que enviar una imagen no nos va a servir Regbin, porque con Regbin no podemos enviar ficheros de tipo binario. Únicamente podemos enviar las parejas clave-valor de texto, pero nada más. Entonces mi consejo es que os instaléis Postman, que se instala desde aquí. Es una herramienta de escritorio, postman.com. Os va a exigir que os descarguéis Postman, la instaléis. La, Cuando abráis Postman desde el escritorio, os va a solicitar que os deis de alta una cuenta, es gratuita. Os podéis conectar con, si tenéis cuenta de Google, cuenta de Gmail, os podéis conectar con esta cuenta o bien crearos una específica. Cuando abráis desde el escritorio Postman, os va a decir que abráis la versión o abráis Postman en online desde la web y la autenticación la hagáis en online para que pueda funcionar la herramienta de escritorio. Pero bueno, si la queréis instalar para poder probar, mi recomendación es que la instaléis para poder probar la API desde postman.com. Vale, yo la tengo instalada y la tengo ya abierta y el panel es muy parecido al de Regbin. Fijaos que aquí podemos seleccionar la acción que queremos realizar, localhost 8000 API barra juegos. Si utilizamos el método get, pues ya veis que aquí están consultados todos los juegos, ninguna novedad. Y ahora vamos a probar el alta, pero desde Postman. La forma de introducir las parejas, informar las parejas clave de valores más agradable, porque es como si fuera rellenar un formulario, pues la clave, bueno, pues la clave nombre, el valor, pues va a ser pues este mismo. Vale, la clave año 1990, clave compañía, élite, clave sinopsis, sin sinopsis. Bueno,
Perdonad un momentito, porque esto aquí no vale, lo quito. Fijaos que tenemos, se me ha olvidado comentaros. Primero vamos a seleccionar el método post, eso para empezar. La URL que queremos probar es api/juegos, perfecto, pero con el método post, por tanto un alta de recurso. Esto es para enviar parámetros. Lo que tenemos que enviar es aquí en el body, esta opción, body, el cuerpo de la petición. El cuerpo de la petición son todos los datos que supuestamente capturemos desde un formulario. Vale, pues voy a borrar estos datos que tengo de otra petición previa. Aquí pondremos nombre. Pues bueno, mira, voy a aprovechar que tengo aquí compañía, bueno, año, no, compañía, el año 1989, pues 1990, sinopsis, pondremos aquí sin sinopsis y de tipo pondremos el 2 que va a existir, este fuera, fuera. Vale, pues estos son todos nuestros datos. Nos falta la portada, que la podemos añadir. No ponemos nada y ahora aquí podemos seleccionar qué datos queremos que se envíen. O sea que podemos probar, bueno, pues quiero hacer una prueba sin enviar ningún dato. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a hacer una prueba sin enviar absolutamente ningún dato. Y vamos a ver si funcionan las validaciones. Pulsamos al método send, al botoncito send, y fijaos que nos aparecen un array con todos los errores que están en el idioma inglés porque estamos utilizando el fichero por defecto que trae el Laravel con los errores, que es en idioma inglés. Vale, vamos a enviar todos los datos, nombre, compañía, año, sinopsis y de tipo. Vamos a pulsar a send y si todo va bien, deberíamos ver un error. Y vemos un error, si no, no aparecería esto. Si pulsamos aquí en Visualize, Preview, perdón. Aquí en Preview vemos exactamente el mismo error que veríamos en la pantalla. Y este error nos debería resultar familiar y es el error de mass assignment. Es decir, estamos intentando informar los datos de una tabla, de una entidad de base de datos, capturando todos los datos desde fuera del framework, desde un formulario externo. Y para realizar esto, para poder informar todos esos datos, recordar que en el modelo, vamos a abrir el modelo juego, tenemos que añadir, aparte tenemos los atributos timestamps y primary key, teníamos que añadir otro atributo que era el atributo fillable, que es un array, y aquí tenemos que decir, Laravel, las siguientes columnas que te voy a especificar en este array son columnas que es de la tabla juegos que se van a informar de forma externa. Autorízalo, autorízame a que se informen de forma externa. ¿Qué columnas son las que queremos informar? Pues el nombre, el año, la compañía, nombre, año, el ID tipo, la portada y la sinopsis. No importa el orden en que escribáis las columnas de la tabla, el caso es que estén escritas correctamente. Nombre, año, compañía, ID tipo, portada, sinopsis. Vale, pues vamos a probar otra vez. Vamos a Postman, pulsamos Send y ahora nos aparece, vamos aquí a Pretty, fijaos que nos aparece Status 201, Create. Y esta es la respuesta de nuestra API. El recurso que se ha creado nos devuelve la API. Fijaos que sabemos que se ha creado el recurso porque la respuesta son todos los datos que nosotros hemos enviado. Fijaos que en portada aparece sin portada JPG. El ID del juego, que es la clave primaria, pues se ha creado la clave 25. Y la fecha de alta, que tampoco la habíamos enviado, no la tenemos aquí. Fecha de alta, pensaba que tendríamos la fecha de alta. Bueno, vamos a comprobarlo en la base de datos, que se habrá añadido seguro. Aquí tenemos ID, nombre, 25, vamos a
ordenar por clave primaria y aquí tenemos el juego que se ha añadido correctamente. Vale, vamos a probar añadir uno con imagen. Vamos a Postman y la portada. Vamos a enviar una portada. Fijaos que aquí podemos seleccionar. No te voy a enviar un texto, te voy a enviar un fichero. Y aquí pulsamos, vamos a seleccionar ficheros. Pues un nuevo fichero desde nuestra máquina local. Vamos a seleccionar de una carpeta esta portada, por ejemplo. Pero cualquier portada nos servía. Vale, y vamos a pulsar a Send. Vale, y nos aparece el nombre, la validación de la clave única nombre, efectivamente, porque simplemente he seleccionado un archivo, pero estoy intentando dar de alta un archivo con un nombre que ya existe. Vamos a cambiarlo. Matmix. Send. Y nos aparece ahora otra vez recurso 201. Fijaos que la portada es Matmix JPG, pero vamos a ver si efectivamente la imagen, además de que esté en la base de datos, fijaos que la tenemos aquí, Matmix JPG. De forma que hemos probado el alta de un recurso, el modelo ya lo puedo cerrar. Hemos dado de alta un recurso con errores de validación, sin informar algunos de los atributos o informados con un formato incorrecto. Y vemos cómo la API nos entrega en formato JSON un array de errores. Hemos probado el alta sin portada y se asigna, hemos visto cómo se asigna sin portada JPG. Hemos probado un alta con portada, con un fichero. En la base de datos se asigna el nombre correcto del fichero y en la carpeta correspondiente pues hemos visto cómo efectivamente se guarda la imagen que hemos adjuntado en los datos. Y en cualquier caso, si la alta es correcta, nos entrega un 201 con todos los datos del juego que hemos creado. Y antes de seguir, iría bien el mismo consejo que os di en el proyecto de Laravel de construcción de la plataforma con las vistas. Cuando subimos una imagen, cuando estamos asignando el nombre de la imagen, intentemos que esta imagen sea única. Recordad que podemos tener dos juegos con la misma imagen, darnos cuenta de que uno de los dos juegos tiene una imagen incorrecta, subir la imagen correcta y al borrarse en la modificación la imagen incorrecta, borraremos todos los juegos que utilicen esa imagen. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí ya es directamente cuando recuperamos el nombre original de la imagen, que era este de aquí, el matmix.jpg, simplemente le vamos a asignar un unique ID utilizando esta función. Vamos a concatenarle un guioncito abajo. De forma que el nombre de la imagen será el nombre de la imagen que hemos seleccionado más una clave única como prefijo, de forma que si subimos otra imagen, que subimos esa misma imagen para otro juego, tendrá otra clave única diferente. Vale. Vamos a probarlo. Vamos a borrar la imagen Matmix que ya tenemos. Sí, la borro. De hecho, hasta me voy a la base de datos y este juego que acabamos de crear también lo voy a borrar. Y vamos a Postman y vamos a intentar dar de alta el mismo juego otra vez. Y fijaos cómo a la portada se le ha asignado esta clave única, este hash único, de forma que si vuelvo a subir otro juego con la misma portada, sí que será la misma portada, pero tendrán nombres distintos. Y así pues dejamos ya la API preparada desde el principio. Vale, pues ya con esto ya tendríamos el alta de juego. La modificación, pues la modificación, vamos al fichero de rutas, a nuestra carpeta API, vemos que la ruta es juegos barra y el recurso a modificar y va a ejecutar un método que se llama modificación juegos. Y aquí me vais a permitir que lo que voy a hacer, y esto quien diga que no lo haga miente descaradamente, es un copiar-pegar. Es cierto que estamos repitiendo código. Por ejemplo, las reglas de validación las podemos tener en una función, en un método privado
y luego que nos devuelva este array. Pero vamos a repetir el método porque realmente modificación o modificación juegos. Modificación juegos. Es que prácticamente es lo mismo, o sea, va a ser exactamente lo mismo. Vamos a ver qué es lo que hay que cambiar. Bueno, hay que añadir alguna cosilla más. La modificación que requiere, pues primero, recuperar también los datos que nos lleguen desde fuera de la API, utilizando el objeto request. Aquí además nos va a llegar el ID del juego a modificar. Lo primero que tendremos que hacer es recuperar el juego. Recuperar el juego a modificar. Los datos originales del juego. Aquí pondremos juego. Utilizando el modelo juego, el método estático EloquentFind para que nos busque el juego por su clave primaria. Vale, ahora aquí pueden pasar dos cosas, que el juego exista o que no exista. En una API REST no podemos dar nada, por supuesto. Lo que es que nos pueden enviar una petición y aquí en Postman es fácilmente comprobable. Yo aquí puedo enviar una petición para modificar un juego que no exista. Si no existe el juego, esta variable va a contener el valor null. Si contiene el valor null, no podemos realizar ninguna de las acciones que vienen a continuación que requieren que el juego exista en la base de datos. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer ya es una primera comprobación. Y es, si no existe el juego, si esta variable contiene el valor null, por lo tanto se evalúa como false, lo que vamos a hacer ya directamente es un return, siempre es un return response, JSON, y aquí podemos crear un mensajito, recurso, o no enviar nada, ¿eh? Y el status cuando un recurso no se encuentra es el 404. Con el status 404 ya sabemos que el recurso no existe. Si además queremos enviar alguna información adicional con el texto recurso no encontrado o recurso no existe, pues adelante, pero que simplemente con enviar un array vacío y el 404 es más que suficiente. Vale, pues si llegamos a esta línea es que el juego existe. Por lo tanto, tenemos que recuperar los datos del objeto request, la imagen, las reglas de validación son casi las mismas, digo casi porque no del todo. Recordad que en la validación portada si nos llega tiene que ser una imagen, JPG, máximo 300, el tipo tiene que existir en la tabla tipos, sinopsis obligatoria, compañía, todo igual, excepto el nombre. El nombre del juego es obligatorio, máximo 60, tiene que ser único, pero recordad que si lo dejamos así, el propio juego, la propia fila del juego que queremos modificar en la base de datos, el árabe la va a interpretar como que el juego ya existe. Claro que existe, si es el que quiero modificar. Aquí lo que hacíamos, lo que vamos a hacer es, no podemos utilizar los pipes, aquí tenemos que utilizar el formato de array escalar y las reglas de validación, pues require máximo 60 caracteres y esta de aquí la vamos a borrar completa, vamos a reescribir utilizando la clase rule. Espera un momentito. Cierro aquí la comilla ahora. Vale, pues la clase rule, que es este de aquí, rule illuminate validation, el método estático unique, la tabla donde quiero validar, que el nombre no exista, la columna donde lo quiero validar, que se llama nombre, y aquí le tengo que indicar, vale, muy bien, valídame que en la columna nombre no exista este juego, pero ignorando
ignorando la propia fila que estoy modificando. O sea, ignorando en la columna la fila en cuya columna id juego, que es la clave primaria, el valor de esa columna corresponda, sea el valor del juego que estoy modificando, que lo tengo aquí en el objeto juego. Vale, el resto de validaciones no cambian, por lo tanto las dejamos tal cual. Ejecutamos la clase validator. Si falla el validador, pues recuperamos utilizando el método getMessageBack todos los errores, los enviamos en formato JSON con el código 400. Si hay una imagen de portada, pues lo que vamos a hacer es igual recuperar el nombre de la imagen, le asignamos un hash único, la movemos a nuestra carpeta public img y ojo porque aquí tenemos que borrar la imagen anterior, lo mismo que hacíamos en el proyecto del vídeo anterior. Recordad, para recordarlo, vamos a abrir el controlador. En el método de modificación, fijaos que además de mover la imagen a la carpeta public img, lo que estábamos haciendo era borrar la imagen que tuviera el juego anteriormente, siempre y cuando no sea importada .jpg. Voy a aprovechar que esto lo tengo abierto para hacer un copiar-pegar, porque es exactamente lo mismo. Si el juego, la imagen de portada que tenía el juego no era una imagen que no era sin portada JPG, pues la borramos de public img para no tener imágenes que ya no están siendo utilizadas por ningún juego. Y este else no lo podemos poner porque es el juego, si no hemos seleccionado ninguna imagen, hay que conservar la imagen que tuviéramos anteriormente. Vale, y aquí, pues bueno, puesto que tenemos el array de datos con todos los datos que nos llegan a la API, pues la forma más sencilla de modificarlo, pues es lo siguiente: $juego update y le pasamos el array datos. ¿Y qué retornamos en la modificación? Si todo va bien, pues lo mismo que en el alta. El propio recurso modificado, pero el status aquí no es el 201, es el 200. El 201 es el recurso creado, el resto de status, el 200 es cualquier otra acción que haya finalizado correctamente. Y ya lo podemos probar también. Vamos a Postman y ya que tenemos aquí el juego 27, vamos a consultarlo primero. Vamos a consultar el juego 27. Vamos a utilizar el método get. Send y aquí tenemos el juego 27 perfectamente creado. Pues ahora utilizando esta misma URL api/juegos/27 vamos a utilizar el método put y vamos a modificar unas cuantas cosas. Vamos a modificar el título, va a ser Mad Mix 2. El compañía Elite año 1992. La portada no queremos modificarla, pues bueno, la dejamos tal cual. Y de tipo el 2. Sinopsis sin sinopsis. Vamos a modificar unos cuantos datos. Y vamos a pulsar Ascend a ver lo que pasa. Vamos a pulsar Ascend y nos aparecen que todos los datos son obligatorios. Y realmente están informados. Bueno, pues ¿por qué nos aparecen que todos los datos son obligatorios? Porque Laravel, cuando fijaos que aquí es un poco similar a lo que hacíamos en el formulario cuando teníamos un formulario con Laravel. Recordad que eh, en un formulario que enviamos utilizando el navegador, los únicos métodos posibles son el get y el post. Y recordáis que en el formulario, de nuevo creo que esto conviene que lo repasemos. Aquí en las vistas, Resource, Views, Juego, Mantenimiento, Blade. El formulario del proyecto anterior. Recordáis que añadimos una directiva que era, sí, el formulario tiene el método post, pero Laravel, no hagas caso al método post, haz caso a lo que te envíe aquí, al método put, de forma que Laravel sea capaz de encontrar la ruta put. En Postman es cierto que Postman no es un navegador, Postman es una herramienta que no tiene las limitaciones
del navegador en lo que respecta a poder utilizar otros métodos distintos del get y el post, y efectivamente en Postman podemos utilizar aquí directamente el método put, pero eso Laravel no lo sabe. A Laravel hay que indicarle igualmente, vamos a añadirle otro atributo adicional, que el método que tiene que utilizar es el put. Y vamos a ver si ahora funciona. Es como, este es recordad que es el atributo que realmente estamos añadiendo en un formulario cuando utilizamos esta directiva. Era un input type hidden que tenía un atributo name con el nombre de method. Pues hay que hacer exactamente lo mismo en Postman. Crearnos, añadir un método, un atributo adicional, un dato adicional, method con el valor put. Vamos a pulsar a send, a ver ahora qué pasa. Aquí no podemos utilizar el put, aquí tenemos que utilizar el post. Y ahora vemos que efectivamente se ha modificado. Y de juego 27, exacto, el recurso que queremos modificar, el nombre matmix2, lo podemos ver en la base de datos si no nos lo creemos y vemos que efectivamente está el recurso modificado. Vamos a cambiar la imagen. Ya que estamos, vamos a probarlo todo. Vamos a modificar este recurso, pero ahora vamos a añadir una portada. Y en vez de esta portada, vamos a añadir otra distinta. A ver, esta la quitamos y vamos a añadir una portada, pues esta misma. Bueno, esta no porque tiene ya las... Vamos a añadir una portada que no tenga... Bueno, todas estas tienen... Pues no pasa nada. A una de estas le voy a quitar. Es que no quiero enviarla ya con esta misma. No quiero enviarla con el hash único. Vale, pues modificación. Veis como efectivamente la base de datos, pues tenemos la nueva portada. Aquí la tenemos y efectivamente en la carpeta IMG seguro que aquí está la nueva portada que hemos añadido, que hemos asignado al juego, y la anterior, esta ya la puedo cerrar, la que teníamos de matmix ha desaparecido porque se ha borrado. Por lo tanto, la modificación pues funciona también perfectamente. Y ya para acabar, nos falta la baja del juego, que es el método baja juegos. Lo vamos a hacer rápido también. Este método también va a recibir el recurso que queremos dar de baja, que tendremos que consultarlo. Vale. Si no existe el juego a dar de baja, pues lo que haremos será también un return response JSON recurso no encontrado. El error, el 400. Aquí me falta poner unos paréntesis. Recurso no encontrado. Y aquí el status, el 404. Vale. Y la baja, pues es... Vamos a crear aquí una variable. Es... Bueno, utilizando el método delete. El método delete nos devolverá un true o un false si ha ido bien o no ha ido bien. Si ha ido bien, pues ojo que lo que vamos a hacer es, si ha ido bien y además la imagen del juego, la imagen que tuviera asignado el juego, no era sin portada.jpg,
pues lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacemos en la modificación, borrarla. Solo si no es sin portada JPG, porque sin portada JPG ya sabéis es una imagen que puede ser compartida en varios juegos. Solo si es diferente a sin portada y la baja ha ido bien, pues la borramos. Y por último, pues el return, que esto lo voy a copiar de aquí. Normalmente no se envía nada, se envía un array vacío en la baja y el status 200. Y de nuevo vamos a probarlo. Pues bueno, hemos consultado este juego con el get, pulsamos send, perfecto, aquí está. Vamos a utilizar ahora el método delete. Aquí no hace falta enviarle el método, pulsamos send, recurso no encontrado. A ver, perdonad, get. Ah, claro, me falta API juegos 27. Sí, sí, tenemos que enviarle el método, claro. Y aquí es el post. Recurso no encontrado. Pues no, no me gusta esto. Dicen que las prisas son malas consejeras y es cierto. Fijaos lo que está pasando. Baja juegos, estoy consultando el recurso, da igual si el recurso se encuentra que no se encuentra, yo estoy directamente aquí ya indicando recurso no encontrado. Aquí esto me falta añadir, si no se encuentra el recurso, retornamos el status 404. No siempre tanto si se encuentra como si no se encuentra. Vamos a probarlo ahora. Y ahora veremos status 200, el array vacío. Aquí realmente estamos enviando estos datos, pero como no los estamos recuperando, no pasa nada. Podríamos haber desmarcado todas estas opciones y en la base de datos deberíamos ver que este juego ya no existe. Y efectivamente, ya no existe. Y este me vais a permitir que lo voy a borrar también. Y ya tenemos nuestra API completa. Opcionalmente, si queréis que los mensajes de error no aparezcan en inglés, recordad y así lo podemos hacer y así como recordatorio. Básicamente, si queremos utilizar el fichero de errores en castellano, lo que tenemos que hacer es publicar el fichero de errores en las librerías de idioma. Y esto se hace con PHP Artisan Publish Lang. PHP Artisan Publish Lang. PHP Artisan Publish Lang. Lang Publish. Lo he escrito al revés. Lang, PHP Artisan, Lang, Publish. Una vez que están publicados los ficheros, fijaos que nos ha creado la carpeta Lang con los ficheros en inglés. Bueno, pues lo que vamos a hacer es acceder a la carpeta, bueno, una carpeta de recursos. Bueno, los recursos donde tenemos el fichero de errores en castellano, que os lo dejaré, como ya sabéis, en un zip en la descripción del vídeo, que es esta de aquí. Y dentro de nuestra carpeta lang que acabamos de crear, ahí lo pegamos y en principio ahora ya tendremos los errores en castellano. Si intentamos un alta sin informar absolutamente nada, aquí pondremos, ese tampoco hace falta, un post, quitamos el recurso y pulsamos a send, aquí aparecerán pues todos los errores en castellano. Vale, y con esto acabamos nuestra API. En el siguiente vídeo y último, el tercer vídeo, lo que haremos será proteger algunas rutas. Ahora todas las rutas son públicas, absolutamente todas. Cualquiera puede que tenga los endpoints, que sepa los endpoints de nuestra API, podrá consultar, dar de alta, modificar y borrar juegos, pero lo que haremos es que los endpoints de consulta van a ser públicos y los endpoints para las operativas de alta, modificación o baja, que son estos tres de aquí, los vamos a proteger de forma que solo los usuarios que
estén registrados en nuestra tabla de usuarios pueden utilizarlos. Y eso lo haremos ya en el siguiente vídeo.